Ahí escuchábamos entonces Cacerolazo de Ana Tijoux, esta canción que decidimos también para musicalizar un poco la entrevista que se viene a continuación. Como habíamos comentado al inicio de nuestro programa, íbamos a hablar con un colega. Él es Felipe Gutiérrez, integrante de Mapu Express, con quien vamos a establecer una comunicación, vamos a dialogar, porque él estuvo en Chile durante la semana pasada con todo, bueno, las grandes movilizaciones y bueno, también lo que se estuvo viviendo en nuestro vecino país. Y bueno, para interiorizarnos un poco sobre eso y también cómo sigue de ahora en adelante, ya que según llegó la información, se habría levantado el toque de queda. Así que bienvenido, Felipe, al micrófono de Tomar la Posta y gracias por esta comunicación. Hola, buenos días, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Felipe, si te parece, comentanos un poco qué es lo que viviste y también cómo fue tu participación en las distintas actividades que se desarrollaron en Chile en tu estadía o en tu paso por aquel país durante la semana pasada. Bueno, fue una semana de una movilización muy fuerte de la esperanza, podríamos decir, ¿no? Es un movimiento que surge de un hastío, de un modelo, se decía mucho, no son 30 pesos, que era la suba del sistema del metro, del subte, claro, de allá en Santiago, sino que son 30 años, ¿no? En realidad son 40 años de un movimiento inmenso que hizo en Chile. Finalmente muestra sus límites muy claros en esta época, ¿no? Entonces, ese modelo chileno que se intentó vender en todo el mundo como la forma avanzada de cómo se podía chorrear, ¿cierto? Como los ricos que en algún momento iban a terminar generando, ¿cierto?, como mayor igualdad social, etcétera. Eso evidentemente no ocurrió. Un caso paradigmático es el sistema de fondos de pensiones, lo que en Chile se llama AFP, lo que acá se llamaron la FJP. Ahora tenemos los primeros jubilados y son pensiones indignas. Estamos hablando de gente que trabajó durante 35, 40 años y hoy tiene pensiones indignas. Cuando se implementó el sistema se decía que iba a ser el mejor sistema del mundo, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo es un hastío de la gente que comenzó a movilizarse de una manera muy transversal. Si pensamos, el día viernes salió más o menos entre el 20 y el 30% de la población del país a la calle. Entonces, eso es lo que está marcando en este momento la lucha callejera que se está dando en todo el país, una lucha muy transversal. Nosotros decimos los pueblos de Chile, porque no es solamente Chile es un estado plurinacional, digamos, en donde hay distintas nacionalidades que hoy se están movilizando por esos hechos, y es lo que pudimos ver en distintas ciudades, ¿no? El epicentro ha sido Santiago, pero sin embargo es en todo el país una movilización muy masiva y muy digna. Eso justamente era también una de las cosas que te quería preguntar, si bien estamos siguiendo las movilizaciones o las grandes actividades que hay en la capital, también, digamos, esto tiene réplicas en el resto de las ciudades. Sí, yo estuve toda la semana en Temuco, que vendría a ser... perdón, ahí perdí un segundo la conexión. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Y yo les decía que yo estuve toda la semana en Temuco, que vendría a ser, para todo efecto, lo más parecido a Neuquén que tenemos en Chile, y la ciudad se movilizó por completo, se paralizó, digamos, o las actividades eran durante la mañana, común y corriente, y a la tarde era ir a marchar, ir a protestar. Entonces, eso que vivimos en Temuco se pudo vivir en todo el país y con muchísima intensidad. Yo diría que todas las ciudades rompieron su récord de movilización el día miércoles y lo volvieron a romper el día viernes. O sea que estamos viviendo como un ciclo muy histórico. Lo que sí, evidentemente, es la nota más preocupante y es lo más urgente, me parece, en este momento, tiene que ver con la militarización de las calles. Lo que hemos vivido es una configuración de terrorismo de Estado. Hay denuncias hay una asesinada por ahorcamiento, hay denuncias de un centro de detención clandestino. Estoy intentando filtrar un poco la información, porque también en esta época tenemos muchísimas noticias que son incomprobables, ¿no? Le estoy diciendo cosas que han sido denunciadas por organismos serios, ¿no? Entonces tenemos el número de asesinatos, todavía no está claro ni siquiera el nombre de muchas de las personas asesinadas. Tenemos estas muchísimas denuncias por torturas de connotación sexual y por violaciones, y siempre sabemos por experiencia, porque somos un país que tiene cultura de terrorismo de Estado, lamentablemente, porque ya pasamos por esto, que cuando se denuncian violaciones es muy pocas las que aparecen incluso públicamente, porque es muy difícil
para una persona denunciar que fue violada. Entonces, es muy, muy preocupante y muy grave lo que está pasando en términos de derechos humanos. Entonces, la primera demanda, y en ese sentido la presión internacional es clave, tiene que ver con la desmilitarización, que no se terminó. Aunque el discurso del gobierno trató de edulcorarse en el último tiempo, trató de venderse como más dialoguista, incluso vimos milicos en la calle jugando a la pelota con la gente, los mismos milicos que a la noche iban a matar gente. Entonces, bueno, la situación de derechos humanos también es muy grave. Estamos en comunicación con Felipe Gutiérrez, colega de Mapu Express, que nos está comentando su participación y también sobre todos los hechos que han ocurrido en el vecino país de Chile, que bueno, son de público conocimiento. Felipe, yo quería hacerte una consulta, sobre todo con respecto a algunos comunicados que han salido de grupos mapuches que decían que esto en realidad, este tipo de terrorismo de Estado que vos mencionás tan detalladamente, no es algo nuevo para las comunidades mapuches de la zona de la Araucanía. Claro, para nada. De hecho, en la Araucanía se vive militarizados. Incluso eso que ha sido una falla, o sea, un problema histórico que tenemos en el territorio, también ha significado que en la Araucanía tengamos un entramado social mucho más compuesto en lo que refiere a derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en Temuco está perfectamente organizado un sistema de postas en las comisarías, de manera de no perder jamás el conteo de quiénes están siendo detenidos, en qué condiciones llegan y cuáles son las causas que tienen. Entonces, ese es un sistema que ha funcionado muy bien a lo largo de estos días y que nos ha permitido hacer una denuncia mucho más clara y que no se nos pierdan compas. El hecho es ese, digamos, o sea, ha habido secuestros en casas, digamos. Entonces, por eso le digo que la situación de derechos humanos es grave. Ahora, el pueblo mapuche ha sido durante todo de la aplicación del modelo neoliberal el principal sector de lucha, por lo menos en un primer momento. Después hubo más colectivos a lo largo de Chile, ¿no? Pero fue el pueblo mapuche quien empezó a cuestionar el modelo neoliberal, y como el neoliberalismo no se puede implantar de ninguna manera la militarización, quienes han sufrido más la represión del aparato de Estado. Entonces, si bien no son directamente lo que están Felipe, mapuche, es la policía militarizada. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, ahí justo se había perdido un poquito la señal durante la última idea que estabas mencionando, así que si podrías repetirte, te agradecemos. Solo decir que el salto cualitativo que hubo en estos días de la represión tiene que ver con la salida de los militares a las calles. Eso no se había visto en los últimos años en territorio mapuche. Ahora bien, la policía que reprime en comunidades mapuches es una policía que igual está militarizada, igual tiene tanquetas, por ejemplo, igual usa UCI y armas largas. Entonces, evidentemente, como dicen estas comunidades y estas organizaciones, hay un plus represivo en el territorio mapuche que hoy lo estamos viendo en carne propia de manera más masiva. Bien, otra de las cuestiones que quería hacerte la consulta es sobre el comunicado de Piñera que salió hace unos días nomás, en el cual, por redes sociales, en el cual resignificaba o ponderaba la marcha multitudinaria en el centro de Santiago. ¿Cómo lo viven ustedes este tipo de apropiación con respecto a una protesta que encima va dirigido a estas mismas personas? Piñera es un sinvergüenza y es una persona que, si Chile fuera una democracia, tiene que estar preso. Piñera fue quien sacó a los militares a las calles. Piñera fue quien aplicó de manera muy dudosa el estado de excepción, fue quien declaró el estado de sitio y es el responsable, no solo responsable político, es el responsable directo de los asesinatos que vimos durante la semana pasada. Este intento de apropiación es un lavado de cara que sinceramente es indignante, en el sentido que, o sea, uno basta recorrer unas horitas o busquen video, digamos, de cómo era la protesta en cualquier ciudad, y la demanda mayoritaria es que se vaya Piñera. Entonces es imposible que el gobierno pueda decir, entendimos lo que nos están queriendo decir, porque lo que le estamos queriendo decir es que se vayan y que se modifique el modelo. Lo que está buscando Piñera ahora es un acuerdo social transversal en el que hay que ver si caen los partidos, digamos, más pequeños burgueses como la democracia cristiana, de manera de poder volver a tener una gobernabilidad o recuperar la gobernabilidad. Yo creo que el gobierno de Piñera está muerto, le quedan 2 años
de gobierno si es que lo llega a cumplir, pero no va a tener ninguna posibilidad de seguir adelante con su agenda política porque perdió la capacidad de maniobrar políticamente. El gobierno de Piñera ha demostrado que no sabe utilizar las armas de la política y por eso tuvo que llamar a los militares a la calle en un hecho que es una vergüenza para una sociedad que tiene que vivió lo que vivió la sociedad chilena como fueron esos 17 años de dictadura. Por eso también es que son tan masivas estas movilizaciones, porque la gente, por mucho que Chile tenga rasgo de un país conservador, la gente no quiere ver más a los milicos en las calles, entonces por eso salió de manera tan masiva también. Una de las consultas también que te quería hacer, Felipe, justamente al inicio de la entrevista vos hablabas de estas grandes movilizaciones y concentraciones en una connotación de esperanza. ¿Crees también que esta movilización puntual de Chile se ve enmarcada en el contexto de movilizaciones y de levantamientos que hay en América Latina? Sin lugar a dudas. De hecho, es conmovedor pensar que es muy posible que si no hubiera pasado lo que pasó en Ecuador, no hubiera pasado lo que pasó en Chile. Estamos completamente conectados en ese sentido porque la digna lucha que se dio en Ecuador fue un ejemplo de que se podía pensar las cosas de manera distinta. Entonces me parece que siguiendo este ejemplo y este camino es que se pasaron estas movilizaciones en Chile. Ahora, nuestra memoria es muy larga, la memoria del pueblo es muy larga, digamos. Entonces, el pueblo chileno estuvo aletargado durante un tiempo, no completamente aletargado, no es que no hubo resistencia al neoliberalismo en estos años, desde luego que las hubo. Sin embargo, lo que hay ahora es una masificación de ese movimiento. A mí me parece muy interesante. Todo el mundo me pregunta qué viene ahora, ¿no? O nos preguntamos entre todos qué viene ahora. Y yo creo que hay muchos escenarios posibles en el corto plazo, pero para pensar en términos de mediano y largo plazo, me parece que subjetivamente lo que pasó es que el consenso neoliberal en Chile se rompió. Ya no existe más ese consenso de que esa era el modelo y la forma de vida correcta. ¿Significa con eso que el neoliberalismo murió? Yo creo que no. De hecho, yo creo que no murió del todo en ninguno de los países de América Latina, quizás sí en Venezuela, pero si pensamos, por ejemplo, en el caso argentino, tuvimos un gobierno muy largo, ¿cierto?, que se plantó como que no era neoliberal y, sin embargo, persistían una serie de formas neoliberales en la sociedad. Ahora, yo creo que si bien existe esa persistencia en los próximos años en Chile, ese consenso ya está roto, ese cuestionamiento es mayoritario, y me parece que lo más bello y lo más conmovedor, por lo menos a mí a nivel personal, ¿no?, como chileno, para mí fue vivir todas estas movilizaciones en conjunto con toda la sociedad, digamos, con todos los grupos organizados que existen. Y cuando digo todo, no me refiero solo a organizaciones políticas o centros de estudiantes, sino las barras de grupos de ciclistas, grupos artísticos que salían a hacer durante toda la calle, los grupos que hacen música, toda la sociedad organizada. Yo a nivel familiar, por ejemplo, no salir con mi hermano, con mi hermana, estar aguantando las barricadas, pero también salir con mi viejo y mi vieja las marchas, cacerolear con mi vecino del barrio que algunos no los conocía, una masificación de la protesta que la verdad que es muy conmovedora y absolutamente necesaria. En un punto yo había perdido la esperanza que esto iba a ocurrir y claramente eso no pasó, digamos. Claramente el pueblo chileno, los pueblos de Chile están vivos, están latiendo y eso es lo que está mostrando estos días en la calle. Estamos en comunicación con Felipe Gutiérrez, colega de Mapu Express, que nos está contando su experiencia y su análisis sobre la situación del vecino, situación político, social y económica del vecino país de Chile. Felipe, hace unos instantes cuando iniciamos la charla vos nos comentabas el tema de la sobreinformación que había con respecto a la situación que se está viviendo en el vecino país. Y nos ocurría que quienes buscábamos información muchas veces en los medios oficiales encontramos una versión, pero la masificación en redes sociales, el discurso era otra. ¿Cuál pensás vos o qué opinión te merece el rol de los medios que los medios han tenido en estas movilizaciones? Yo creo que hay primero un contexto global de formas de masificación, digamos, de la información, al que le tenemos que poner mucho ojo. Hay muchas páginas, digamos, muy buenas y portales informativos que han sido censurados por Facebook, por ejemplo. Corre muchísima información, aparecen muchos videos que no son de Chile, por ejemplo, en algunos casos, o que no son de ahora,
son de otra época y son viralizados por todo el mundo también, no solo por un complot, sino que la gente con la mejor intención por ahí comparte algo que no que tiene otro objetivo, ¿no? Entonces, la verdad que el ejercicio del periodismo en esta época es muy difícil. Hay que tener muy claras cuáles son las fuentes que te permiten entender mejor, digamos, hasta cuáles son las fuentes más correctas, y ahí ha habido un laburo espectacular de medios comunitarios, alternativos, populares, indígenas en Chile que están levantando esta información. Por otra parte, tenemos un problema en Chile respecto de la concentración de la propiedad de los medios grandes de comunicación, que tiene que ver con una política consciente de los últimos 30 años. En dictadura estaba lleno de medios opositores hacia el final de la dictadura. Había armado un sistema de radios, no de televisión, pero de radios y diarios muy importante de la oposición al gobierno Pinochet. Y conscientemente estoy diciendo, la concertación, ¿cierto? Los gobiernos a partir de los 90 abandonaron esa trinchera regalándosela a la derecha. Entonces lo que hoy tenemos es que en Chile medio masivo de comunicación es sinónimo de derecha. En Chile no hubo una ley de medios, en Chile no ha habido un cuestionamiento masivo a la forma, digamos, o a la propiedad de estos medios de comunicación. Entonces todo el tiempo uno está disputando, ¿cierto?, con un enemigo que tiene una capacidad mediática y una capacidad de instalación de temas mucho más fuertes. Solo un ejemplo: este fin de semana hubo una reunión entre los encargados de comunicación del gobierno y los directores de los medios de comunicación, y sábado y domingo estuvieron transmitiendo Los Simpsons, volvieron a la programación normal, digamos. Salieron de la calle y no cubrieron, por ejemplo, como correspondía, una marcha de 500.000 de personas en Valparaíso y Viña del Mar, que es donde está el Congreso. Entonces, lo que están queriendo es decir, con la marcha del viernes, que fue muy masiva, esto ya se terminó, somos todos buena onda, escuchamos el mensaje y ahora volvemos a la normalidad. Y no, lo que está ocurriendo es completamente distinto. Sin embargo, estos medios lo están ocultando porque están trabajando en función, ¿cierto?, de rescatar esa transversalidad que está queriendo tener el gobierno en este momento. Bueno, Felipe, te queremos agradecer antes que nada por tu disposición, por la comunicación. Obviamente que quedamos en absoluta disposición para toda la información que podamos difundir y demás, y que seguiremos atentos y atentas a cómo sigue avanzando la situación en Chile. Y bueno, supongo que en algún futuro no tan lejano volveremos a hablar, y que sea toda la solidaridad de los pueblos de América Latina para esta situación y también para la que están pasando otros países. El día sábado a la noche estuvimos en una actividad ahí afuera del consulado en Neuquén, en una velatón con muchísima gente. Hoy hay una velatón acá en Buenos Aires en el consulado. Hubo movilizaciones la semana pasada en Neuquén, en Mendoza, en todos los consulados del país. Sí, yo participé de la de Buenos Aires, incluso. ¿Cómo? Sí, participé de la de la concentración en Buenos Aires el lunes de la semana pasada. También había muchísima gente. Tal cual. Entonces, la solidaridad ha sido muy, pero muy relevante, y se agradece muchísimo, tiene muchísima importancia. Uno se siente abrazado, uno se siente acompañado, uno siente que la voz que uno está lanzando, el grito que uno lanza desde Chile es escuchado. Entonces, la verdad que no queda más que agradecer a la gente acá que se está movilizando, no solo en la Argentina, en todo el mundo, ¿no? Pero en particular en Argentina, que se está movilizando en solidaridad, porque la verdad que la necesitamos. Así que les agradezco por el tiempo también, y bueno, seguimos en contacto. Así es, un gran abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba entonces este compañero, colega, Felipe Gutiérrez. Él es miembro de Mapu Express. Y bueno, estuvo comentando la situación que se desarrolló durante la semana pasada en Chile. Él justamente estaba allí en Temuco participando de las diversas actividades, movilizaciones, barricadas, y bueno, también con la expectativa de lo que vendrá a futuro.